Buenos días. Hoy continuamos, ¿verdad?, con la siguiente parte, pues, de los videos, o la serie de videos que estamos realizando. Esta vez nos corresponde el capítulo número 6, que se llama La lucha de Jacob, ¿verdad? El texto de Hermann Hesse de Mian, a mi modo de ver, tiene como tres figuras bíblicas o de las tradiciones judeocristianas, de las escrituras sagradas del cristianismo, que se toman como, digamos, figuras que representan alguna idea que quiere proponer el autor para significar un tema importante o crucial de la novela. Una de las figuras, la inicial, es la figura de Caín. Se habla de Caín, como dijimos en videos anteriores, como no el malo que mata a su hermano, sino sobre todo la persona que tiene una marca distintiva que hace que eventualmente le teman. Según la escritura bíblica, Caín tiene una marca para que esa marca en él haga que no lo maten como mató a su hermano. Pero Hesse usa esa marca o la idea del Caín marcado para referirse a la condición individual y única de aquellos que empiezan el camino hacia sí mismos, aquellos que tienen la marca de Caín. Son un género de individuos distintos, que no son solo bípedos, como dice en algún otro apartado, sino personas que se ocupan de sí, que no se distraen con el hacer, que no se distraen con el aparentar, que no se distraen con el frenesí de cumplir con las responsabilidades que exige el sistema económico vigente. No, esas son las personas que tienen la marca de Caín, las que se ocupan de sí. Hay una segunda figura que usa, que es la figura del mal ladrón. El mal ladrón, en uno de los capítulos del texto que vimos en videos anteriores, se refiere a este ladrón que guarda silencio, que está crucificado junto a Jesús de Nazaret y que no se arrepiente. Ese no arrepentimiento lo usa Hesse para referirse a la autenticidad, a la, digamos, coherencia que tiene en su vida personal y en su forma de existir el mal ladrón. Fue ladrón toda su vida y al final no es el converso llorón, dice Hesse en su texto, que se arrepiente y se falsea a sí mismo por miedo al infierno, en este caso, o miedo a no estar en el paraíso. Y finalmente está la figura de Jacob en este capítulo, que es el capítulo número 6. Jacob es muy interesante. A mí me parece que dentro de las escrituras sagradas Jacob ocupa un lugar preponderante, fundamental. Jacob es uno de los patriarcas del pueblo israelita, es hijo de Isaac, nieto de Abraham, y Jacob es importante precisamente porque él funda lo que es el pueblo israelí o el pueblo israelita. Su nombre, que significa el que suplanta, viene de la idea de que en el vientre de su madre junto con su hermano pugnaban, ¿verdad?, por ser el primogénito. Ustedes saben muy bien, o si no lo saben, es muy importante que recuerden que la primogenitura, el hecho de ser el hermano mayor para los judíos era fundamental. La línea, digamos, familiar se heredaba, el liderazgo familiar se cedía al primogénito. Entonces en el vientre, ¿verdad?, de la madre de Jacob, pugnaba Jacob con Esaú por nacer primero. Dice que en ese punto Esaú nace primero, pero Jacob intenta sacar la mano para nacer, para ser el primogénito, intenta suplantarlo. Más grandes, cuando ya estaban a punto de recibir la bendición que se acostumbraba para recibir oficialmente la primogenitura, Jacob engaña a su papá Isaac medio ciego y se coloca una piel, ¿verdad?, de un animal en el cuerpo, porque Esaú, su hermano, era velludo, él era lampiño, y simula ser su hermano para obtener la bendición y suplanta a su hermano de nuevo. Entonces, digamos que Jacob, que significa el que suplanta, se llama así porque intentó suplantar a su hermano 2 veces. Y en esas dos situaciones podemos ver que este personaje tiene el gran mérito
de romper con la tradición judía ancestral de la primogenitura, porque siendo el hermano menor se convierte en el mayor por mérito, es decir, por lucha, por insistencia, por persistencia. Entonces se marca allí un símil interesante, que es la idea de que la primogenitura no es algo con lo que naces, sino es algo que te procuras, en tanto que fiel y poseedor de la idea de la paternidad, del patriarcado, de la fidelidad a la divinidad. Y eso es lo que hace Jacob. Luego él lucha con un ángel, ¿verdad? La lucha de Jacob ha sido ilustrada por muchos pintores renacentistas, y en esa lucha de Jacob con el ángel ocurre que Jacob busca obtener la bendición del ángel, el ángel lo bendice en esa pugna y cambia su nombre Jacob, que significaba el que suplanta, por el nombre de Israel, que significa el que contiende con Dios, el que pelea con Dios, el que pelea con el ángel de Dios. La lucha de Jacob, es interesante el título pues, del capítulo, porque se refiere a esta sensación de tener mérito, de luchar las cosas en lugar de heredarlas. Me identifico personalmente con la idea de luchar las cosas en lugar de heredarlas. El nombre Jaime y el nombre Santiago derivan de la misma raíz judía del nombre de Jacob, el que suplanta. De ahí viene Jacob, Jaime y Santiago, de la misma idea del que suplanta, del que lucha por aquello que no hereda, el que lucha por aquello que no hereda, el que no nace príncipe pero se procura el principado. Y esa es la lucha del capítulo número 6. Eran, a manera de epígrafe, un fragmento, palabras sobre la lucha de Jacob con el ángel de Dios, y aquella frase: no te dejaré hasta que me hayas bendecido. Y fíjense, esta figura de la lucha de Jacob es la tercera figura, digamos, extraída de la tradición judío-cristiana que usa Hermann Hesse en este libro para referirse a la religión como una forma de camino hacia la interioridad, indistintamente de cuál sea la religión, y también a la idea del mérito, de la oportunidad de luchar por sí mismo, a propósito de la lucha de Jacob. En algún fragmento dice de ese capítulo: a cada religión, el tono es distinto, cada religión tiene su belleza. La religión es alma pura, y de la misma que uno comulgue, y da lo mismo, que uno comulgue como los cristianos, o que peregrine a la Meca, como hacen los mahometanos. El sacerdote no quiere convertir a nadie. Quienes saben del sacerdote conciben que únicamente quiere vivir entre creyentes, entre sus iguales, y quiere ser portador y expresión del sentimiento que forja nuestros dioses. Entonces, en ese sentido, se habla acerca de la religión no como confesión única, unilateral, portadora de verdad, sino como oportunidad para poder desarrollar la propia interioridad. En ese punto plantea en algún otro fragmento la necesidad de estar abierto para llegar a sí mismo, la necesidad de no censurar. Yo no digo que usted haga todo lo que le pase por su mente, no, pero tampoco debe usted envenenar las ideas, reprimiéndolas y moralizando en torno a ellas, porque todo tiene su sentido. Aquí hay una conversación, ¿verdad?, que Sinclair tiene con Pistorius, un pianista, donde él le hace esta recomendación, la recomendación de que no moralice ningún pensamiento que venga a su cabeza. Y es allí donde podemos lanzar la siguiente pregunta: en algún momento de tu vida, un principio ideológico heredado, cualquiera que este haya sido, ¿te ha hecho censurar alguna opinión personal? ¿Algún principio ideológico heredado te ha hecho autocensurarte para pensar? Cierra Pistorius diciendo: yo sé, ¿verdad? O perdón, ya se verá si nosotros, usted y yo, o algunos más, somos capaces de renovar de esta manera el mundo. Pero debemos renovarlo primero nosotros mismos, día a día,
porque si no, nada vale. Y hace una reflexión interesante además acerca de la proyección psicológica, uno de los mecanismos fundamentales del inconsciente. Cuando dice en un fragmento, cuando odiamos a un hombre, odiamos en su imagen algo que se encuentra en nosotros mismos. Lo que no está dentro de nosotros mismos no nos inquieta. Quizás esta noción claramente psicoanalítica la hereda Hermann Hesse porque se presume que escribe el libro después de haber hecho un proceso de análisis con un discípulo de Jung. Entonces allí se ve claramente un poco la herencia del psicoanálisis en la obra. Y una pregunta oportuna: ¿qué opinión tiene frente a la idea de que cuando se odia, lo que se odia es algo dentro de nosotros mismos? Cada hombre tiene que dar un paso a la vez, y en este caso se plantea un poco la idea del primer capítulo de la emancipación frente al padre, la necesidad también de poder tomar distancia de la herencia paterna, de la dominación del padre, de la dominación de la tradición, para poder tomar un propio camino. Pero dice Sinclair, o en este caso Pistorius, que esto no se logra fácilmente, que algunos claudican. Cada hombre tiene que dar una vez el paso que le aleja de su padre, de su maestro. Cada cual tiene que probar la dureza de la soledad, aunque la mayoría de los hombres aguanta poco y acaba por claudicar. Entonces fíjense ustedes la necesidad que hay de poder abrazar la soledad, la propia interioridad, y distanciarse de la comodidad heredada de nuestras tradiciones y nuestra herencia del pensamiento. Porque cuando se es consciente, ¿verdad? Dice en este caso el autor, en esta conversación entre Pistorius y Sinclair, no existía ningún deber, no existe ningún deber cuando se es consciente. Un poco amparado con la idea de capítulos anteriores, donde se plantea que cuando uno es juez de sí mismo no necesita reglas. Para el hombre consciente no existe ningún deber, excepto el de buscarse a sí mismo, afirmarse en su interior, tantear el camino hacia adelante sin preocuparse de la meta o qué pudiera conducir a la meta. Y esta es otra noción importante. No necesitamos pensar que hay una meta concreta y definitiva hacia el futuro. No debe haber brújulas, ni mucho menos nortes definidos. Es necesario enamorarse de la idea de buscar sin que el buscar tenga una respuesta concreta. Aquel descubrimiento me conmovió profundamente, dice Sinclair. Este fue el fruto de aquella experiencia. Los fragmentos siguientes van a insistir en el mismo asunto. La misión verdadera de cada uno era llegar a sí mismo. Se podía llegar a poeta, a loco, a profeta, a criminal. Eso no era un asunto importante a fin de cuentas. Lo que importaba era encontrar el propio destino. No un destino cualquiera. Lo importante era encontrar uno y vivirlo por completo. Todo lo demás eran medianías. Un intento vano de evasión, de encontrar refugio en un ideal en la masa. Era amoldarse, era miedo ante la propia individualidad. A propósito de la idea, ¿verdad?, de cuando una propuesta ideológica es heredada en la masa y uno se decide porque los demás deciden así. Finalmente hay una frase, pero después de la frase hay que retomar un poco una tarea. Quien desee solamente cumplir su destino no tiene modelo, ni ideales, ni nada querido o consolador. Este es el camino que habrá que seguir. La gente como usted y como yo está muy sola. Pero al fin y al cabo, nosotros tenemos nuestra amistad. Tenemos la satisfacción secreta de revelarnos, de desear lo extraordinario. También hay que renunciar a eso cuando se quiere seguir el camino siendo consecuente. Tampoco se puede querer ser revolucionario, ni mártir, ni dar ejemplo. Ni dar ejemplo, porque uno no está en el mundo para persistir en la idea de que los demás lo imiten.
Eso sería inimaginable. Y cierro este capítulo con una pregunta derivada de la idea de alejarnos de nuestros mentores para poder abrazar la soledad que nos permita hacernos responsables de la propia búsqueda. Si tuviera que mencionar un mentor que tuviste que dejar atrás para asumirte, ¿quién sería? Cuando digo mentor, puede ser un familiar, un maestro, un amigo. ¿De quién hay que alejarse para ser sí mismo? ¿Quién sería? Entramos en la recta final del libro. Solo nos bastan 2 capítulos. El próximo video será sobre el capítulo 7, que se titula Eva. Eva va a ser la mamá de Max Demian, porque es que Sinclair se encuentra con Demian después, antes de que estalle la invasión de Rusia a Alemania, donde Sinclair va a ser herido y la novela va a terminar Sinclair en una camilla, herido y convaleciente. Y finalmente el capítulo 8, que se titula El principio del fin. Nos vemos entonces en los 2 últimos videos. Uno, el 7, que se titula Eva, y el 8, que se titula El principio del fin. Muchas gracias.